Queridos alumnos, bienvenidos a la actividad del día de hoy, donde se disertará sobre el concepto de valor y su significado para la conservación del patrimonio edificado, así como el reconocimiento del mismo por entes internacionales como el ICOMOS, al incorporarlo dentro de las resoluciones y cartas aprobadas en sus diferentes encuentros académicos. Tal es el caso de la Carta de Burra y la Carta de Brasilia, las cuales a su vez hemos utilizado en reiteradas oportunidades para determinar el valor cultural dentro de nuestras investigaciones realizadas al interior de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. La cultura es la expresión misma de una sociedad. Pasa de generación en generación y a su vez también se enriquece con las posturas y tendencias actuales. Hoy, al estar en un mundo globalizado, la cultura enfrenta grandes problemas que obviamente son reflejo de la sociedad, tales como inseguridad, terrorismo, corrupción, guerras, discriminación. Hay una gran pérdida de valores en los actuales momentos. Ante ello, la sociedad debe aprender a discernir y mantener sus propios valores y así poder coayudar en la conservación del patrimonio, tanto del heredado como el que se construye, dado que no debe declararse ningún bien como patrimonio sin los valores propios de la cultura. Ante ello, es preciso definir qué es valor y qué es el valor para el patrimonio edificado. El patrimonio edificado tiene valores que se han acumulado a través del tiempo y que son insustituibles, como los valores históricos, estéticos, artísticos, culturales, sociales, económicos, educativos, y un capital espiritual que es intangible. Desde ese enfoque, el arquitecto María Díaz Cabeza plantea analizar el concepto desde 3 puntos de vista: filosófico, estético y ético. Lo estético es hacia la categoría principal, lo bello y lo feo, independientemente del contexto donde se desarrolle, o también lo bueno y lo malo, lo verdadero o lo falso. Desde la filosofía podemos entender que la estética, como fue planteada en la antigüedad, la identificación de lo bello como un concepto de la unidad de perfección, y cada cultura tiene su sentido propio a juzgar lo bello. Así, cuando enfocamos el concepto de valor en estos 3 aspectos, podemos hablar entonces de la teoría de los valores y de ahí entender que esta teoría va a sustentar lo que se conoce como los juicios de valor. Estos juicios de valor pueden ser aplicados perfectamente a los bienes culturales, dado que todas sus manifestaciones, tanto materiales como inmateriales, son manifestaciones dadas en el momento. El concepto de valor tiene diferentes puntos de abordaje, dependiendo del área donde se desarrolle. Por ejemplo, para el área de la economía, el precio de la mercancía o el costo del producto. En el caso de desde el punto de vista moral, la acción puede ser buena o puede ser mala. Desde el punto de vista afectivo, tal objeto tiene un valor como recuerdo de sus padres. Y así sucesivamente podemos encontrar el concepto de valor desde el punto de vista estético, desde el punto de vista social o desde el punto de vista religioso. Entender entonces el concepto de valor, se concluye que existe una actividad humana estético-valorativa. El hombre está inserto dentro de un contexto social y cultural y allí va a tener un tiempo, una época, un lugar. Y la interrelación entre estos ambientes va a generar lo que se conoce como los bienes culturales. El objeto cultural, en su materialidad, puede pasar a ser soporte de un mensaje espiritual de su cultura que trasciende su época y entonces se convierte en un bien a ser conservado. Una vez conocido que el valor está inserto dentro del patrimonio cultural, específicamente en el patrimonio edificado, procedemos a identificar estos valores como elemento fundamental para permitir la realización de la declaratoria de los bienes como tal. En el ámbito internacional, la UNESCO desde hace muchos años se ha abocado a trabajar sobre este tipo de legislación.
En el caso de la disertación de hoy, mencionaremos dos cartas muy importantes, que son la Carta de Burra y la Carta de Brasilia. La Carta de Burra fue asumida por el ICOMOS en 1979 y determina que el valor cultural está basado en el valor estético, histórico, científico y social. Finalmente, al poder nosotros determinar este valor cultural, nos va a permitir medir el significado del lugar, qué lugares son susceptibles, qué lugares tienen un valor y qué lugares me va a permitir a mí determinar, encontrar edificaciones que puedan ser declaradas o bajo esta metodología de la determinación del valor cultural y así proceder a hacer la declaratoria del mismo. El segundo instrumento es la Carta de Brasilia, asumida por el ICOMOS en el año 1995. Específicamente va a legislar sobre el fenómeno de la identidad y la autenticidad. Es muy específico para América Latina. Nos hace reflexionar sobre nuestro patrimonio. En dicha carta se establece que los edificios y sitios son objetos materiales portadores de un mensaje. Los convierte en patrimonio y con la base en este principio nos hallamos frente a un bien auténtico cuando existe una correspondencia entre el objeto material y su significado. Así entonces la autenticidad está referida a la autenticidad de diseño de los materiales, del tipo de construcción, del emplazamiento, de su entorno o de la gradación de su autenticidad relacionada a que todos los valores tengan el mismo peso. Se puede concluir entonces que el concepto de valor, a pesar de que nuestra cultura actualmente está sometida al fenómeno de la globalización y cultura de masas, debilitan las identidades regionales y nacionales, pero que es importante reconocer que sin el conocimiento de bien no es posible valorar. No se valora lo que no se conoce, en el entendido que la propia sociedad es la depositaria de su historia y su cultura. Sin un adecuado régimen jurídico es imposible iniciar cualquier proceso de conservación y este proceso arranca con buen pie una vez que se han detectado los valores fundamentales del bien. Los dos instrumentos analizados van a permitir detallar los valores o complementarlos, dado que la Carta de Burra va a establecer valores específicos sobre la edificación, pero a su vez la Carta de Brasilia, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, va a permitir incluir la autenticidad del bien. En el caso latinoamericano no podemos olvidar que somos producto de un proceso de transculturización. No se puede olvidar y se deben incluir las influencias europeas que tenemos, todas las tradiciones que hemos heredado y que se han incorporado a nuestro patrimonio local. Apreciados estudiantes, al final tienen la bibliografía utilizada para la realización de la presente exposición. No duden en contactarme en las horas de asesoría establecidas semanalmente o vía email ante cualquier comentario o inquietud con relación a esta presentación. Agradezco su atención. Un saludo fraterno.